Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento que estén viendo el video. ¿Qué tal? Buenos días, alumnos y alumnas de segundo año. Aquí el profesor Parise viene a traerles una nueva clase. El tema de hoy es la diferencia entre el concepto de Estado con el de nación. Habíamos trabajado en la clase anterior que el Estado es una forma de organizar la sociedad desde un punto de vista político-jurídico. Bien, el tema que nos toca hoy es el tema de la nación. ¿Qué es la nación? Generalmente son términos que se lo usa de una forma similar, pero en realidad vamos a ver que nación es otra cuestión. Nación refiere a otro concepto. La nación es más bien una forma de organizar la sociedad, un vínculo cultural, un vínculo de identidad compartida entre individuos que tienen una cultura en común. ¿Qué significa esto? Y aquí viene la pregunta fundamental para empezar a entender un poquito más en profundidad qué es la nación. Viene la pregunta de ¿qué es la cultura? Muy bien, cuando uno entiende la palabra cultura, está refiriéndose a, por ejemplo, el idioma, la lengua, las costumbres, tradiciones, la religión, el pasado en común entre individuos, proyecciones también futuras, compartidas, la idea de un futuro en común, así también la idiosincrasia, que ahí les puse es la forma de ser. La idiosincrasia tiene que ver con tu forma de ser, ¿bien? Los valores éticos, lo que está bien, lo que está mal. En este sentido, cabe aclarar lo siguiente. A ver, hagamos un ejercicio mental. Imaginen ustedes que viajan y que llegan a un país con una cultura completamente distinta. Puede ser un país africano, asiático, europeo, no sé, cualquiera que ustedes quieran. Vamos a poner Alemania. Desde el momento que llegan, todo esto que está aquí, que forma parte de la cultura, va a impactar en ustedes porque no van a estar acostumbrados a ese tipo de cultura. Ya desde el idioma, desde las formas de saludar, desde las comidas, las ropas, en todo lo que la cultura es, todo lo construido por el ser humano que uno naturaliza cuando formás parte de una misma cultura, pero cuando te enfrentás frente a un otro distinto, una cultura distinta, esto que te impacta, esto que te sorprende, esto disruptivo, viene a representar un poco lo que es la cultura, ¿bien? La cultura genera un vínculo de pertenencia, esto que decía, uno forma parte de una cultura, se siente identificado cuando comparte todos estos principios. ¿Bien? Dentro de la cultura, obviamente que siempre hay distintas formas de ser cada uno, ¿no? Pero no puede negarse que existe un vínculo, una unión que nos une y que no resulta raro. ¿Bien? Los valores, lo que está bien y lo que está mal, por ejemplo. En la India, comer carne de vaca, la vaca sagrada. Entonces, sería completamente impactante. Ahora, también quiero remarcar esto. La cultura es algo dinámico, algo que va cambiando. Surge de la convivencia sostenida entre individuos, pero obviamente que va a ir mutando la cultura, ¿bien? Yo acá elegí imágenes representativas. Esto vendría a ser, no sé por qué, pero bueno, lo elegí. Vendría a ser el vínculo entre distintas personas que comparten esto que hablaba de la cultura. Y, por ejemplo, no sé, el tango, el mate, las formas, todo lo que forma parte de la cultura nacional vendría a formar parte de nuestra idiosincrasia, nuestra forma de ser, ¿bien? Vamos con el segundo tema de la clase. Dentro de la diferencia entre Estado y nación, existen distintas variaciones en la relación entre Estado y nación. ¿A qué me refiero? Entre nación y territorio. Vamos a ver, ejemplificarlo para entender mejor. Por ejemplo, para empezar, no toda nación tiene territorio. Vemos, por ejemplo, no sé, el pueblo judío. Antes de la Segunda Guerra Mundial, a partir de 1950 se creó el Estado de Israel, que vendría a ser el Estado propio de la religión judía, pero hasta 1950, durante toda la historia, nunca tuvo un territorio propio. No sé, también podría llegar a nombrarse el pueblo de los kurdos, los gitanos. No hay duda que la cultura gitana tiene
en sus propias características, pero no existe un país propio del pueblo gitano. La cultura gitana está desperdigada por todo lado del mundo, tiene su propio idioma, su propia bandera, sus propias formas, culturas, tradiciones, todo lo que estamos hablando, pero nunca tuvo un territorio propio. Bien, también podrían entenderse los pueblos originarios, no sé, los mapuches, por ejemplo. Si bien habitan en el sur de la Argentina y de Chile, nunca tuvieron un estado propio. Bien. Otra forma de relacionar ambos términos, nación y territorio, nación y estado, podría ser una nación en dos estados. A ver si este gráfico los explica un poco mejor. Tenemos una nación que por cuestiones históricas, procesos históricos, fue dividido y esa misma vínculo cultural, esa misma nación, quedaron en dos estados distintos. Acá tenemos ejemplos varios también. Por ejemplo, la cultura coreana. Vos tenés dividido Corea del Sur, Corea del Norte. Son dos estados independientes uno del otro, en donde forman parte de una misma cultura, pero por cuestiones históricas se dividieron en dos países. Otro ejemplo clásico es Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se dividió Alemania Occidental y Alemania Oriental. Ahí tenés la misma nación, el mismo vínculo cultural, pero con dos países distintos. También en los países africanos ocurrió mucho esto cuando los países europeos salieron a la conquista de África. Bueno, ahí tenés ocurrieron que muchas culturas fueron divididas en 12 países distintos. También otra forma de relación, veamos con la segunda, otra forma son los estados plurinacionales. ¿Qué significa esto? A ver si el gráfico lo explica. Dentro de un mismo país, distintas naciones conviviendo ahí adentro. Muchos nacionales. Muchas naciones conviviendo en un mismo estado. Acá tenemos también ejemplos de sobra. Por ejemplo, el Estado plurinacional boliviano, en donde tenés la cultura aymara, distintos pueblos originarios, en donde conviven dentro del mismo Estado que sería Bolivia. Esto también se le puede llamar la diversidad cultural. Existen distintas culturas, distintas formas o vínculos o características de pueblos que viven dentro de un mismo Estado. ¿Bien? Por último, cuando coincide tanto un vínculo cultural, una unión de una nación con el mismo Estado, se lo llama Estado Nacional, que sería un Estado, que me faltó el gráfico, un Estado, una nación. ¿Bien? Hasta aquí estamos entendiendo la variación de la relación, entre nación y Estado. Vemos que existen distintas formas. Ahora vamos a ahondar un poquito, más bien, en qué pasó, cómo se fue conformando la cultura, la nacionalidad argentina. Bien, vamos a analizar el proceso de conformación del Estado, de la nacionalidad argentina. Vemos que a partir de fines del siglo XVIII, o sea, fines de 1800 y principios hasta la mitad de 1950, del siglo XX, en Argentina sufrió un proceso de una profunda inmigración. Muchos inmigrantes que llegaban a Argentina, forma parte de nuestra propia historia. Se habla de que Argentina es lo que se llama un crisol cultural, muchas culturas que fueron arribando por distintas situaciones históricas y que fueron generando esta cuestión de un Estado plurinacional dentro. En esta cuestión, el Estado argentino empezó a tomar un rol activo. ¿Con qué búsqueda? ¿Qué buscaba? La búsqueda era la integración del inmigrante, el homogeneizar. Homogeneizar es generar uno, ¿bien? Mezclar y generar una cosa, una misma nación. ¿Cómo lo hizo? Vamos a ver que hay distintos procedimientos que tomó el Estado. Para empezar, esto es muy importante, crearon ritos compartidos. ¿A qué me refiero con ritos compartidos? ¿Cuál era la búsqueda? Que se sientan todos identificados bajo una misma cultura. Entonces, ¿cómo lo hicieron? A partir, ¿qué sería un rito compartido? Por ejemplo, el uso obligatorio de la escarapela, el izar la bandera, esto lo conocemos en las escuelas, en los actos. El hecho de izar la bandera representa la idea de que todos homenajeen a la bandera en el sentido de el vínculo. Lo mismo que el cantar el himno, ¿bien? Son todos elementos que usa el Estado para
en esta búsqueda de crear una identidad compartida. Por otro lado, también buscó fomentar el respeto por los símbolos nacionales. Por ejemplo, la bandera, como decíamos recién, la escarapela, el escudo. Esto es muy importante porque pónganse en pie de un inmigrante polaco, italiano, español que llegaba. Bueno, a ellos no le iban a cambiar la cultura porque ellos venían con su propia idiosincrasia, su propia cultura, ¿bien? Pero el objetivo de esto, a partir de una, también otro muy importante, a partir de una ley llamada la ley de 1420, que es la ley de educación pública, gratuita y obligatoria. ¿Cuál fue la gran búsqueda del Estado en esto? Fue transformarle la cultura propia del hijo del inmigrante y, a partir de estos rituales, el uso de la escarapela, la bandera, el himno, los símbolos patrios, ¿qué es lo que se buscó? Crear una cultura, una nacionalidad argentina, bien, a partir de la escuela. En este caso también es muy importante el uso de la enseñanza de la historia. ¿Con qué fin? Con el fin de conmemorar a los héroes nacionales, como la idea de estos seres, estos superhéroes, vamos a llamarlo, que fueron fundamentales en el proceso de conformación del Estado. Entonces, ¿cuál era la búsqueda? En crear la imagen de estos individuos que lo que buscaban era encarnar el ser nacional, ¿bien? Se hicieron obligatorias las fechas patrias, la idea de festejar el 25 de mayo, el Día de la Independencia, el 9 de julio, fechas patrias con la búsqueda de ¿qué? También de lo mismo, de crear una identidad nacional. Por otro lado, también el Estado empezó a crear monumentos para que todos puedan ver y exaltar el ser nacional. Bueno, espero que haya quedado un poco claro la idea de la nación. ¿Qué es la nación? Era el tema de hoy, el concepto de nación, entendiendo como un vínculo cultural que une a las personas. No todos somos iguales, pero sí compartimos una cultura. Y el Estado, como digo en esta última parte, a partir de fines de 1800, y lo sigue siendo en la actualidad, toma un rol activo en buscar crear una nacionalidad, un vínculo cultural. También entendemos que en Argentina podría ser perfectamente englobado bajo un Estado plurinacional, porque existen distintas naciones viviendo acá, ¿bien? Pero bueno, eso lo dejo para una futura actividad. Muy bien, les dejo un abrazo grande, espero que haya quedado claro, y los invito a copiar los cuadros que les sirva para poder entender mejor el tema. Un saludo muy grande a todos y todas.